Entonces, todo lo que nosotros decimos tiene que estar basado en una fuente. Nosotros tenemos que poder acreditar esa fuente y además, en la medida de lo posible, tenemos que hacer pública, tenemos que publicar, tenemos que dar cuenta cuál es nuestra fuente. Nuestra fuente o nuestras fuentes tienen que ser contrastadas entre sí para ver las distintas miradas, digamos, sobre ese hecho, pero además para contrastar efectivamente qué es lo que pasó. ¿Sí? Si nosotros estamos en casa y vemos que afuera hay humedad y se escucha el ruidito y alguien dice que llueve y otro dice que no llueve, nuestra tarea no es hacer una noticia diciendo alguien dice que llueve, alguien dice que no llueve. Nuestra tarea es abrir la puerta y mirar. Vamos a decir, convertirnos también en fuente, en este caso en fuente directa respecto de lo que sucede. La tercera cuestión es que nosotros tenemos que ser fieles a lo que dice la fuente. ¿Sí? Recortar una declaración en un lugar indebido hace que la persona que esté declarando termine diciendo algo que no fue realmente lo que dijo. Voy a abrir un espacio de foro. Me gustaría que busquen, que traten de encontrar, hay un montón de esos casos, traten de encontrar al menos 3 casos. Cuando lleguemos a los 3 casos ya está, pero traten de encontrar 3 casos donde justamente haya este tipo de violación a la rutina periodística, que es tomar las declaraciones de alguien y tergiversarlas, básicamente, es decir, recortarlas donde no se debe para que termine diciendo algo que no dijo. Pero estamos hablando solamente del aspecto de la fidelidad a los dichos de alguien. El manejo de fuentes es muchísimo más vasto. Por ejemplo, si una fuente estadística da un resultado que a mí no me gusta, por ejemplo, yo soy partidario de un gobierno y la fuente estadística me dice que hay mucha inflación, bueno, no está bien que yo omita esa fuente si estoy escribiendo una nota sobre la situación de la economía nacional, porque no me gusta. Digamos, no. La fuente es una fuente válida, es una fuente de un instituto estadístico acreditado. Pues bien, si no me gusta, me la tengo que bancar, tengo que ser ecuánime, lo tengo que utilizar. A la inversa, si la fuente no es confiable en ningún sentido, pero está hablando, o sea, no es confiable, no está socialmente acreditada como una fuente válida, por ejemplo, o es una fuente que en repetidas oportunidades ha producido información que en el contraste con las otras fuentes no se muestra como válida, ¿sí? Tenemos una fuente que no es confiable, no pasa a ser confiable porque esté diciendo algo que tenga que ver con lo que a mí me gusta o lo que yo opino. ¿Sí? La confiabilidad o no de una fuente no tiene que ver nunca con nuestro gusto o nuestra opinión. Esto es el corazón del funcionamiento de las fake news. ¿Sí? Las fake news se sostienen básicamente porque uno escucha en un medio de comunicación algo que reafirma el propio prejuicio. Bueno, no. La validez no está dada porque algo sea parecido a lo que yo quiero pensar. La validez nosotros la vamos a construir, ¿sí? Que hablamos de construcción de un hecho, nosotros la vamos a construir por contrastar la fuente con otras fuentes y por ver cómo le fue a esa fuente en sucesivas contrastaciones, no sé si la palabra existe, sucesivas contrastaciones previas que haya tenido esa fuente respecto de lo que justamente dice. ¿Sí? Si supongamos tenemos una fuente policial y esa fuente policial siempre nos dice las mismas cosas y siempre esas cosas no son así, bueno, no es una fuente que sirva. ¿Sí? Eso se llama vulgarmente en el oficio, te venden carne podrida. Bien, por eso es que es importante contrastar fuentes. Entonces tenemos siempre acreditar con las fuentes, siempre contrastar las fuentes, siempre ser fiel a las fuentes y por último, escribir adecuándonos al medio de publicación en el que estamos escribiendo y al lector modelo que construye ese medio de publicación. Esto siempre es así. Hay un punto donde hay un borramiento del autor en el periodismo, excepto que uno tenga un blog personal, lo cual es completamente legítimo, pero hay un borramiento del autor en el periodismo en favor del medio de publicación en el cual está escribiendo. ¿Sí? Uno forma parte de un enunciador que es mucho mayor a uno
que es el medio de publicación en el que está insertado, que por ejemplo toma decisiones de estilo que son superiores a uno. Por mencionar una diferencia, por ejemplo. Aquello que se llama lenguaje o que se conoce como lenguaje inclusivo en la nación está completamente prohibido para su uso, y a la inversa en varios medios feministas periódicas en nuestra religión, por ejemplo, en nuestra región, por ejemplo, o la TFEM, es prácticamente de uso obligatorio. ¿Sí? Entonces, yo no puedo ir a periódicas a pedir que no usar inclusivo, así como no puedo ir a la Nación a tratar de forzar el uso de inclusivo. ¿Sí? Por más que a mí me guste una cosa o la otra según sea el caso. Uno se tiene que ajustar siempre, adecuar, se llama esto, al medio de publicación. ¿Por qué? Porque esa es la base del contrato que tiene el medio de publicación con sus lectores. Lo que le garantiza un medio de publicación a sus lectores es que más o menos siempre va a leer lo mismo cada vez que lo tenga. Por eso uno vuelve a ese medio de comunicación. Va a encontrar noticias sobre las mismas cosas, con un enfoque más o menos parecido y con un tipo de texto más o menos similar. ¿Sí? Por eso no es que un lector elige un medio, sino que es el medio el que construye a ese lector. Y en esa construcción hay algo de por medio, vamos a llamarlo un contrato, un acuerdo tácito, por supuesto, no es que viene alguien y lo firma, hay un contrato de lectura entre el medio de comunicación y el lector, en el cual el medio de comunicación se compromete a producir determinado tipo de piezas sobre determinado tipo de tema con determinado tipo de escritura, y el lector las lee. Mientras sea así. Entonces, uno no va a ir a romper ese contrato. ¿Por qué? Porque ese contrato es la base de, en definitiva, la máxima aspiración que tiene un texto periodístico, un texto escrito en el marco del género periodístico, un texto que se precie de ser informativo, que es poder contar con la credibilidad de los lectores.